Muy buenas, gente. Lo primero quería comentaros que la semana que viene vamos a hacer un directo en el que vamos a hablar sobre ZBrush como herramienta dedicada a la creación de figuras para impresión en 3D. Sobre todo, pues muy centrado en todos estos modelos de negocio que han salido ahora de vender los STLs para que sea el propio usuario pues quien pueda personalizarlas e imprimirlas en su casa, ¿no? Pues hoy en día hay que reconocerlo, la impresión en 3D cada vez es más barata y sobre todo más sencilla de manejar. Entonces yo creo que es algo que poco a poco va a ir creciendo, se va a ir imponiendo y por eso pues he pedido a varios amigos, pues os dejo en la descripción a Kazalid, que está muy dedicado al tema de pintura y de todos estos modelos de Patreon, de Kickstarter para figuras, a Hungry Troll, bueno, a Juan, perdón, pero la empresa es lo primero, ¿no, Juan? Dedicado mucho al tema de Blood Bowl, él prácticamente ya una empresa unipersonal que ya lleva muchos años con esto, y a Ernest Dam, que ya sí que lo tuvimos en un programa anterior, que es también escultor tradicional, ¿no? Se le nota mucho en su trabajo en ZBrush, y dejo pues sus canales de YouTube, menos Ernest, que todavía no se ha animado y dejo su perfil de ArtStation. Entonces, todavía no tenemos día, pero ya os lo adelanto, pues eso, miércoles, jueves estaremos ahí, pues para charlar un poquito sobre temas y echarnos unas risas. Al final, pues los que podáis, pues a ver si os pasáis por allí. Y entonces, pues bueno, al turrón. Bien, ya sabéis que estoy siempre maniático con el tema de curvas, ¿no? En los pinceles. Al final a mí me gusta intentar automatizar o facilitarnos la vida lo máximo posible. Entonces, una opción que mucha gente no conoce es que vamos a coger, por ejemplo, pues una IMM, ya sabéis que es la herramienta básica para trabajar con curvas. Vamos a coger, pues, digamos, el cuadrado como ejemplo pues, más sencillo. Entonces, ya sabéis que en el momento en que aquí en Stroke activamos curva, ya podemos, vamos a desactivar lo que es la simetría, vamos a disminuir un poquito el tamaño, pero ya sabéis que podemos trazar una curva y va a seguir ese elemento IMM a la curva. Entonces, lo interesante es que tenemos varias opciones para crear curvas de forma automática, lo que se llama frame mesh. ¿A qué me refiero con esto? Fijaos, si vamos aquí a Stroke, vamos a quitar esto, y vamos aquí a Curve Functions, veis que existe esto, frame mesh. Frame mesh va a trabajar en torno a estas tres opciones. Como veis, Border, Polygroup y Crease Edge. Entonces, lo más sencillo, vemos que ahora mismo todo es un mismo poligrupo. Si por ejemplo nosotros ahora sombreamos y hacemos un poligrupo, se ve que ahí no me la ha cogido suficiente, vamos a aumentar la brocha y vamos a pintar como Dios manda. Y vamos incluso a activar la simetría. Por ejemplo, hacemos un grupo aquí y le vamos a hacer otros dos grupos aquí, que en verdad será uno solo, el mismo grupo. Entonces, si nosotros ahora, teniendo distintos poligrupos, vamos a cambiar el material para que se vea más claro, este siempre está bien, el skin shade. Si nosotros ahora, como veis, tenemos activadas las tres, lo importante, poligrupos, y le damos a frame mesh, como veis, de repente él nos crea esta curva. Nos crea curvas en los bordes de todos los poligrupos. ¿Entendéis? Entonces vamos a desactivar de nuevo simetría y como ya esa curva está activa, simplemente con que pinchemos directamente nos va a meter toda esa secuencia, esas cadenas de cubos. Vamos a disminuirlo para que quede un poquito más gracioso. Volvemos a pinchar y como veis, ¿no? Pues simplemente es eso. Es como si nosotros hubiéramos hecho a pulso, pero lo interesante es que lo hemos hecho en torno a poligrupos. Ya veis que entonces además después podemos incluso volver a utilizar esas curvas, ya quedan almacenadas, porque simplemente sería de nuevo volver a hacer ese frame mesh. Entonces, también recordad que esa curva se queda almacenada. Si queréis limpiarla, tenemos que hacer aquí, delete, y nos borra esa curva. Entonces, lo interesante es que aparte de eso, también vamos a tener border y crease edge. ¿A qué me refiero con esto? Al que, por ejemplo, y esto es donde yo sí que le veo el gran potencial, incluso más que el tema de los poligrupos, vamos a convertirlo en polymesh y vamos a hacer, ya sabéis, aquí en modificar topología podemos utilizar la opción de crease, que básicamente con este ángulo, es decir, todas las caras que formen como mínimo ese ángulo, si le damos, nos va a crear ese crease, ¿no? Que es lo que normalmente utilizamos cuando subdividimos y suavizamos. Entonces, ahora ese crease, en vez de utilizarlo para eso, lo vamos a utilizar para activando aquí Crease Edge, le damos a Frame Mesh, veis que nos ha recogido, él sabe que queremos que esos crease se utilicen como curvas, y entonces directamente pinchamos
Y ahí ya tenemos de nuevo que sigue esos CRIs, ¿no? Lo que es el pincel que hemos utilizado, en este caso el cubo. Entonces ya veis, así de sencillo se pueden hacer este tipo de rebordes utilizando poligrupos, los bordes, que también los va a reconocer, y los CRIs, que es lo más sencillo y lo que podemos trabajar rápidamente a través de las tolerancias de ángulos. Ya veis, esto sí que es rápido y sobre todo eso, intentar mejorar, intentar que cada vez nos cuesten menos las cosas, porque al final pues es eso, relación precio-calidad y tiempo, ¿no? Que le dediquemos a nuestro trabajo. Así que, pues eso, recordaros que todavía no está decidido, miércoles, jueves, estaremos ahí, espero veros, sobre todo, ya digo, porque creo que va a ser muy interesante, creo que es el futuro que tiene ZBrush, o al menos gran parte de lo que es el trabajo con esta herramienta, y ya pues eso, me encantaría porque al final pues siempre da más gusto cuando podemos charlar entre nosotros. Ya sabéis que estoy maniático con saber lo que estáis haciendo cada uno. Así que muchísimas gracias y ya nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.